En esta segunda parte, en el tema de derechos organizativos, políticos, sociales y económicos de las mujeres, les voy a presentar a la compañera Norma Isabel Satic, del pueblo indígena maya, del hermano país de Guatemala. Su formación académica tiene una licenciatura, un posgrado en ciencias jurídicas y sociales. También es consultora en organismos nacionales e internacionales de políticas públicas, mujeres indígenas, violencia contra las mujeres, derechos humanos, problemas sociales en jóvenes y medios de comunicación comunitaria. Asimismo, es investigadora en el sistema de educación propia. Su trabajo en la parte organizativa y comunitaria está enfocada en visibilizar los procesos de lucha de la mujer indígena maya, en lo político, en lo social y cultural, principalmente en el acceso a la tierra, al agua y al libre acceso a la comunicación como una arma para reivindicar los derechos y la fuerte discriminación que existe en los pueblos indígenas en Guatemala. Bienvenidos, les invito a que compartamos este proceso de lucha de las mujeres indígenas. Hatuntera koyen que soktak uja para vi hatulkat na tawaran la kamaniklo de kamakajo de la kawinakel de gulmon kanan kakorpin kakacharik harikor kayangon katet kamama. Amigos y amigas, bienvenidas a este encuentro, a este proceso de formación que facilita la Fundación Caucey. Un cordial saludo a todos ustedes originarios de Cayambe. He tenido el gusto también de compartir con el señor alcalde, pero también con César. Así que para mí es un gusto poder compartir e intercambiar experiencias con ustedes relacionados a lo que nos compete, a pueblos y mujeres indígenas. Yo soy Norma Satic, Maya Pocomam de Guatemala. Vivo a la parte sur de Guatemala y hemos tenido ya varios procesos de participación a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, experiencia en términos también de conocer la realidad de las comunidades, de también estar en medios de comunicación alternativos para poder seguir resistiendo a este bombardeo de aspectos negativos occidentales en contra de los pueblos y las mujeres indígenas. Así que hoy vamos a conversar un poco sobre el tema de mujeres indígenas y también su aporte en los procesos de fortalecimiento organizacional. Creemos importante el aporte, el trabajo de todos y todas en estos procesos de reivindicación. Así que para mí es un gusto poder estar con ustedes, hablar sobre mujeres indígenas y procesos organizativos, pues es hablar un poco también de concientizar esa participación que nosotros tenemos en las diferentes organizaciones como socias, como socios, que permiten precisamente participar en diferentes niveles y estructuras, tanto dentro de la organización, pero también fuera de ella. Tenemos que considerar que de alguna manera vamos a generar cambios en donde nosotros decíamos sí, solo sí, la participación puede ser plena, efectiva, acompañada, respaldada por diferentes procesos, y es lo que nosotros queremos trasladar el día de hoy. Hablando un poco sobre el contexto, coyuntura actual a nivel de todos los países donde existe población indígena, es importante recordar que aún sufrimos varios elementos, como por ejemplo el racismo y la discriminación, que son aspectos estructurales y que han limitado en este caso el accionar de los pueblos y de las mujeres. Si bien es cierto, las mujeres cargamos con un poco más de ese racismo y la discriminación por la utilización de nuestra indumentaria, y eso hace que también estemos en una etapa y en procesos de subordinación y vulnerabilidad por parte de la sociedad. Lamentablemente compartimos pueblos, sociedades en un determinado territorio, país, y eso hace que también pues nosotros no podamos ser libres y actuar desde nuestra propia forma de ver el mundo, desde nuestro propio pensamiento, desde nuestros propios valores, costumbres, que somos muy diferentes. Los pueblos indígenas pensamos en colectivo, en bien común, en solidaridad, en complementariedad. Pensamos en diferentes elementos que la otra cultura no lo tiene. Y es ahí donde encontramos un choque de lo que nosotros somos como pueblos. Entonces creo que eso es importante tener conciencia. Por eso es que los procesos de formación son claves precisamente para fortalecer primero la identidad
La identidad de pueblos y mujeres indígenas, también de la juventud, es clave que nosotros podamos fortalecer a la niñez y la juventud, que crezcan con ese pensamiento colectivo, pero también que crezcan conscientes de que existe una cultura que domina, que impone, y ante eso hay que tener el proceso de formación para cambiar ese pensamiento. En Guatemala pues también hemos sufrido esa parte y también se nos decía que volver a hablar nuestros idiomas, volver a tener nuestra música era atraso. No es atraso a las comunidades, sino es la misma vivencia que tenemos los pueblos indígenas. Entonces creo que eso es importante tenerlo claro. También sufrimos otro elemento que es el tema de la violencia, diferentes tipos de violencia, violencia institucional, violencia física, violencia psicológica, porque nos encontramos con otras culturas y también sufrimos actos de discriminación, de exclusión, porque hacen muchas distinciones a los seres humanos. Hacen mucha distinción por el tema de religión, por el tema del color, por el tema del idioma, por el tema de la clase social, por el tema también de territorio, lo urbano y lo rural. Lo mismo ha de suceder también en Cayambe, esa parte, y en este caso en Ecuador, en donde hay mucha distinción en esa parte, le dan mucha importancia a eso. ¿Y qué hace? Nos quita oportunidades para acceder a una educación, nos quita oportunidad para tener un trabajo remunerado. O sea, todos trabajamos, pero algunos ganan más por parte del Estado y otros que en las calles pues tratamos como mantenernos. Entonces hay una diversidad de violencia que genera el Estado desde sus propias instituciones en contra de los pueblos y mujeres indígenas, y es ahí donde nosotros tenemos que fortalecer los sistemas organizativos desde lo local, regional, nacional, incluso en la parte institucional, porque en cada territorio hay agendas, hay temas, hay propuestas, hay aporte de los pueblos indígenas y de mujeres en donde tenemos que avanzar. Por ejemplo, también en este contexto hay que traer a colación el tema de la falta de acceso a políticas públicas. Estamos viviendo una coyuntura complicada, el tema de la pandemia, visible las brechas de desigualdad que hay por el tema de la salud. Nosotros los pueblos indígenas tenemos nuestros propios sistemas de salud, de educación, de organización, incluso de recreación, sistema de autoridad. O sea, teníamos y tenemos todavía, porque seguimos resistiendo, nuestros propios sistemas. Claro que algunos han ido cambiando, ya no es como esa parte original que teníamos basado en estos pilares claves de valores y principios, porque se ha ido modificando de acuerdo a la coyuntura de los países y hemos tenido que adaptar también nuestros sistemas a estos cambios. Por ejemplo, en el tema de educación, ¿cuánto hemos insistido que sea una educación, pero desde nuestros propios idiomas? Hemos insistido que el sistema de salud de los pueblos indígenas se reconozca a las comadronas, a las parteras, a los guías espirituales, porque la salud tiene otra lógica para nosotros. Es la convivencia también con la naturaleza. Pero ese pensamiento no lo puede incorporar el Estado a sus instituciones. Ha sido muy difícil. Y ha costado, en este caso, vidas el poder defender estos derechos. ¿Cuántos líderes no han sido perseguidos? ¿Cuántos líderes no han sido amenazados? Incluso les han quitado la vida. O sea, todo este proceso es muy complicado. Sin embargo, es necesario seguir trasladando este conocimiento. El analfabetismo es otro contexto actual que, querramos o no, nos afecta a las mujeres, porque no hemos tenido oportunidad a un acceso a la salud y a la educación. ¿A quiénes se le da prioridad? A los varones. Sin embargo, creo que también hay una lógica de por qué hay separación también de roles. Y esto también a veces viene a fortalecer, pero también debilita la convivencia en las comunidades. Creo que han habido varios esfuerzos de implementar corrientes ideológicas también para que las mujeres podamos ser más visibles. Sin embargo, aquí nos encontramos con una coyuntura. ¿Cómo fortalecemos nuestro propio sistema? Las mujeres somos transmisoras de conocimiento, somos generadoras de vida, y que eso nos lleva a un ámbito privado que es el hogar, la familia. Y no es malo,
Yo creo que es simplemente hacer un equilibrio entre los roles que se juegan en la casa, en la comunidad, en la parte comunitaria. Si bien es cierto, se recarga, porque sí se recarga el trabajo en nosotras, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, porque somos el pilar de muchas cosas. Así que es cierto, ha venido todo un proceso de los derechos de las mujeres, del enfoque de género. ¿Pero qué es el enfoque de género? Eso es importante entenderlo bien. El enfoque de género es alcanzar un equilibrio entre el reconocimiento de aportes de hombres y mujeres, ni uno más ni uno menos, sino cómo reconocemos capacidades. Todos y todas podemos ejercer un trabajo, todos y todas podemos accesar a la educación, tener un espacio laboral, estar en medios de comunicación, ejercer autoridad, dependiendo de los sistemas también que tengamos y los mecanismos. Sin embargo, todo es ir alcanzando eso. El género no es que las mujeres van a tener más derechos o que las mujeres van a decidir o que las mujeres van a imponer. No, sino más bien cómo reconocemos capacidades de hombres y de mujeres, de jóvenes, de personas mayores de edad, también personas diversas, ¿verdad? Ese es el tema del enfoque de género, dar a cada quien su oportunidad para avanzar. Esto es claro. Lo otro es que, ¿qué es ser mujer indígena? Mujer indígena es una persona con capacidades y habilidades humanas que convive en un territorio y espacio, con voz, propuestas para transmitir conocimientos, valores y principios. Esto es fundamental tenerlo claro. También otro concepto que es importante acá es la discriminación, como ya lo había mencionado, es un fenómeno dinámico. La discriminación es muy dinámica, como les decía, porque tiene diferentes formas de hacerlas, consciente o inconsciente. Eso viene desde muchos años atrás. La discriminación expresa una jerarquía a personas o grupos de características diferentes. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado para que no caigamos en un trato muy subliminal. Me imagino que en Ecuador también hay palabras, hay términos, por ejemplo en Guatemala, chula, linda, mamaíta, María, regularmente nos dicen María a todas las mujeres y cada una tiene un nombre diferente. Pero esos han sido los estereotipos sociales que se ha impuesto para tratar a las mujeres indígenas en Guatemala. Hay un perfil que ha quedado en las sociedades en donde los pueblos indígenas son haraganes, son analfabetas, son sucios. O sea, ¿cómo ha sido la carga que nos han impuesto las sociedades occidentales? Eso es lo que nosotros tenemos que transformar. ¿Y cómo vamos a transformar eso? Pues teniendo acciones organizativas, todos en conjunto, diseñar propuestas para poder cambiar esta realidad. Yo no sé cómo estamos en Ecuador, pero por ejemplo en Guatemala, después de la firma de los acuerdos de paz, se insistió en crear una institución que velara por erradicar el racismo y la discriminación, que es la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación, que precisamente funciona para que esto pueda cambiar. Sin embargo, sabemos las debilidades desde el Estado, no hay presupuesto, no le ponen atención, los pueblos indígenas no somos prioridad en la agenda nacional, eso también limita mucho para poder generar cambios. Otro tema importante en todo esto, el tema de la participación, es la consulta, o sea, la forma de participación para obtener el consentimiento previo, libre, informado de los pueblos indígenas. ¿Y por qué es muy importante la consulta? Porque si no consultamos, pues transgredimos derechos, dañamos de alguna manera y vedamos la oportunidad de que otras personas puedan también participar en diferentes espacios. Entonces, es importante la consulta, mucho se ha insistido, pero el Estado y las sociedades hacen caso omiso de este tema de consulta, no le dan validez. Nosotros quisiéramos que se trabajara conjuntamente con los pueblos indígenas y las mujeres. ¿Qué necesitamos, verdad? ¿Cuáles son nuestras prioridades para poder avanzar en este país? Y bueno, seguimos. Derechos de las mujeres. En Guatemala, pues tenemos una institución que vela por los derechos de las mujeres,
nuevamente. Sin embargo, el trabajo organizativo es muy grande. Hay muchos movimientos de mujeres indígenas en Guatemala, como un movimiento de comadronas, ¿verdad? De mujeres también que han estado en cargos en el sistema de autoridades ancestrales, mujeres que se han dedicado a desarrollar metodologías para atender la violencia, asociaciones que se dedican al tema de participación política. Hay una organización de mujeres indígenas que luchan contra el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado en Guatemala. Entonces, mujeres del área rural que han hecho una agenda para el reconocimiento del acceso a la tierra, por ejemplo, de hablar sobre una agenda de desarrollo rural. En fin, hay una diversidad de organizaciones de mujeres y cada una con su temática, que han venido aportando algunos elementos. Sin embargo, se han identificado algunos derechos específicos de mujeres indígenas y los voy a leer a continuación y voy a ir tratando de explicar cada uno de ellos. Primero, porque los derechos específicos son para las mujeres indígenas. Esto sale de un diagnóstico nacional para preguntarles a las mujeres qué es lo que más les afecta, qué piensan, qué sueñan, cómo sienten la vida cotidiana de las mujeres indígenas. Y uno de los elementos es el respeto a la identidad cultural. Ya lo decía, las sociedades no respetan las propias costumbres de los pueblos indígenas y por eso es importante mostrar esto. Hay que hacer y demandar el derecho del respeto a la identidad cultural. Esto lo tenemos en nuestras constituciones. Sin embargo, que se cumpla es otra cosa. ¿Y cómo vamos a hacer para que se respete el tema de identidad cultural? Hay que mostrar la diversidad que hay de mujeres. Por ejemplo, en Guatemala hay 22 comunidades lingüísticas y cada una con su indumentaria, su idioma. Entonces hay que mostrar esa parte. Otro derecho específico es identificarse como mujer indígena. Aquí hay un tema importante que es el tema de la autoidentificación, que tiene que ver con tus rasgos, que tiene que ver con tu documento personal legal que te dan, por ejemplo, en cada país. Aquí se le llama DPI. Entonces, en el DPI se insistió mucho que diga el nombre de la persona, de dónde es originaria, pero también su comunidad lingüística. Pocomam, Cachiquel, Quiché, Mam. Es importante ese reconocimiento, porque si no solo te ponen mujer, ni siquiera indígena, y no saben de qué comunidad lingüística eres. Entonces, ahí se ha hecho un esfuerzo grande para que el sistema de registro de personas pues pueda dar estos documentos a las mujeres con su identidad. Otro derecho es no ser asimilada por cultura ajena. Esto implica y va muy relacionado con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación utilizan la imagen de las mujeres indígenas, ¿para qué? Para hablar de violencia, para hablar de analfabetismo, para hablar de pobreza. Son como los 3 temas que utilizamos y que vemos en las televisiones, en los canales, que cuando hablan de estos temas, lo que sacan son las imágenes de mujeres indígenas. Yo no sé cómo es en Ecuador, pero aquí en Guatemala lo primero que hablan, comunidades indígenas. Pobreza, hambre, desnutrición, todo lo negativo en poblaciones indígenas. No sé, también en la desnutrición y el analfabetismo, también hay mujeres mestizas, por ejemplo. Pero no, sale a evidenciar más el tema de mujeres indígenas. Entonces, ahí nosotros decimos que no puede ser eso. No podemos ser asimiladas por una cultura ajena. El otro derecho específico es la participación en cargos de dirección y toma de decisiones a todo nivel. A nivel local, me imagino que hay diferentes sistemas de poder accesar. Y ahí es donde nosotros hemos insistido y que las mujeres también tienen capacidad y oportunidad para llegar a estos cargos de decisión. ¿Pero para qué? Para cambiar realidades, porque tenemos un poco más de conciencia de lo que pasa alrededor, de cómo se pueden resolver las cosas, pero también pasa por el tema de cómo cogobernar, cómo se va a dar la gobernanza a nivel local. Y si hay una visión femenina, pues también contribuye a salir de ese desarrollo, a alcanzar el desarrollo que queremos a través de los principios que ya indicamos como pueblos indígenas. El otro derecho es la modificación de costumbres y tradiciones para fortalecer la identidad. O sea, como les decía, nosotros de alguna manera hemos dejado de practicar muchas cosas, pero siempre de alguna manera llevamos inmerso a eso, o sea, venimos incorporando también ese enfoque.
Si vamos a hablar de salud, es cierto, vamos con doctores, pero también vamos con comadronas, porque lo que no puede curar el doctor, cura la comadrona. Igual pasa en el sistema de justicia, cuando hay un problema legal. Si no lo pueden resolver las autoridades indígenas, ancestrales que están en la comunidad, pues se va al sistema occidental. Entonces, ahí nosotros estamos utilizando los dos sistemas. ¿Pero por qué? Para hacer justicia también. Y sabemos que el bien común de la justicia va en diferente forma, porque nuestra justicia como pueblos indígenas es reparadora, ¿verdad? Mientras que el sistema de justicia occidental es de imposición, de castigo, de cumplimiento. Y en cambio el de nosotros es transformadora, de colaboración, de regeneración de actitudes. Entonces, si ven, dos lógicas diferentes. Y así vamos a caminar los pueblos indígenas, en dos lógicas diferentes. En la que indica el sistema patriarcal, opresor y occidental, y el sistema nuestro. El sistema basado en todo el tema que habíamos mencionado. Otro derecho específico es el trato digno, humano y respetuoso. Creo que eso es importante. Como ya hablábamos, todos y todas somos seres humanos, sentimos, pensamos, nos alimentamos. Así que todos tenemos derecho a tener un trato digno, sin hacer distinción de ninguna clase. Otro derecho es la aplicación del principio de dualidad. Cuando hablamos de dualidad, estamos hablando de la relación de seres humanos con todo el tema de recursos naturales, de todo lo que nos da la madre tierra. Estamos hablando de dualidad entre lo positivo y negativo, día, noche, agua, fuego, o sea, cómo nos complementamos, cómo caminamos alrededor, hombre, mujer. Esa es dualidad. Los hombres y las mujeres tenemos pensamientos, que somos diferentes de carácter, eso es otra cosa. Que coincidimos o chocamos con lo que pensamos, también es cierto. Pero tenemos cosas en común y por eso es que ahí se apela al tema de gobernanza, al tema de compartir, en este caso, los espacios de participación. Porque lo que no piensa uno, piensa otra y se complementa para poder impulsar acciones y proyectos. Eso es fundamental. Y el otro derecho específico es la educación bilingüe. Cómo la educación bilingüe puede garantizar las siguientes generaciones, porque está trasladando conocimientos, está trasladando memoria histórica, está trasladando experiencias basados en la cultura de los pueblos indígenas. Mujeres indígenas y organización. Habiendo ya hecho un repaso de los derechos específicos de mujeres indígenas, si ustedes ven, algo importante en todo esto siempre va a ser la identidad cultural, el idioma, valores y principios. De ahí no nos tenemos que olvidar, de ahí nos tenemos que agarrar nuestras tres piedras, como decimos acá, la piedra de moler donde hacemos la masa, las tres piedras. Y es muy significativo el número 3, porque está en la piedra de moler, está en el trede. El trede es una cosa de hierro en donde se sienta la olla para cocinar. Entonces, el número 3 es fundamental. Pero mujeres indígenas y organización. Creo que para esto es importante en los procesos organizativos definir una agenda, definir qué temas vamos a trabajar como mujeres o como pueblos indígenas para poder tener más certeza de lo que vamos a desarrollar. Hay que hacer un plan de trabajo anual para definir sus objetivos, visión, misión, qué queremos alcanzar con este plan de trabajo, cuál van a ser como nuestros resultados. Hay que hacer un mapeo de actores. Un mapeo de actores se refiere a identificar qué personas van a estar a favor de nuestras propuestas, qué personas se oponen a estas propuestas y qué personas son en intermedio. Ustedes saben que hay personas que ni apoyan, pero que tampoco contribuyen a una mejor sociedad. Entonces, a estas personas indecisas son las que hay que platicar, conversar, dialogar, llamarlos, invitarlos a diálogos, para ver si se unen a nuestra lucha que hacemos. A los opositores ya sabemos que se van a oponer a nuestras ideas, entonces ahí ya hay que diseñar otro tipo de acciones para poder incidir y cambiar su dinámica de pensamiento. Hacer una propuesta de trabajo colectiva a lo interno y externo, hay que formular estrategias de trabajo, de por dónde debe de ir el accionar de la organización. Eso es fundamental, hacer alianzas, coordinaciones con otros grupos de mujeres,
hay que identificar cuál es la problemática de todo lo que tenemos alrededor y que deseamos como resolver. Saber comunicar nuestras propuestas. Últimamente y con esta coyuntura pues hemos accesado y la alternativa, como ustedes ven, pues son las tecnologías, los medios de comunicación, las radios comunitarias, las redes sociales. Ahí es donde toda la gente se entera qué pasa. Una noticia, alguna acción política, ahí nos enteramos de todo. Entonces creo que ahorita hay nuevos retos para las mujeres indígenas y para todos, el poder aprender las diferentes plataformas de comunicación. Ya no hay, ahorita tenemos una restricción de acercamiento físico, estamos en aislamiento, estamos en casa, pero nuestro trabajo comunitario no termina por habernos encerrado, sino que al contrario hay que mejorar esos canales de comunicación entre los liderazgos para que precisamente sigamos en la demanda y en la lucha y en alzar esa voz de mejorar los cambios en la vida de los pueblos indígenas. Eso es importante considerarlo para poder avanzar en estos países donde todavía no se reconocen totalmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se acercan procesos electorales en diferentes países, seguramente en Ecuador también, y es ahí donde hay que tener esas alianzas. Y los hombres son determinantes en esta parte. El tema de gobernanza, ellos han tenido más experiencia y hay que generar ese acercamiento para también nosotras aprender de ellos. No es que si generó, hizo bueno, hizo malo, hay que revisar las malas experiencias para tener esas lecciones aprendidas. ¿Dónde fueron los vacíos? ¿Dónde fueron como los errores que se han tenido? Entonces creo yo que estamos en un proceso importante. El tema de mujeres indígenas y organización, eso nunca va a pasar de moda, nunca se va a terminar, porque nosotras seguimos participando en diferentes espacios. Si salimos de una organización local, pues nos llaman para una regional. Si nos quitamos de ahí, vamos a un espacio nacional. Entonces tenemos que estar preparadas. Por eso les decía, para las mujeres indígenas es doble o triple carga poder hacer todo este proceso, pero es necesario, porque nuestra presencia determina mucho el desarrollo y la equidad en diferentes espacios. Entonces, el saber comunicar es clave, el cómo damos el mensaje, el cómo hablamos en público, el cómo también moldeamos nuestro perfil, nuestro carácter para poder llevarnos bien con todos y todas. El cómo ser solidarias con otras mujeres que han llegado a espacios de participación, como que nos compartan su experiencia. Yo sé que a veces hay diferencias, porque en Guatemala igual también las tenemos, porque cada quien agarra diferente camino para llegar a un determinado espacio. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues acercarnos. Y si no, pues no se da la alianza. Sin embargo, nosotros ya dimos el primer paso para poder ser aliadas, para poder coordinar, para poder avanzar. Entonces creo yo que es importante esta parte que nos permita ir siendo más certeros en nuestras acciones. Lo otro es que para nosotros, por ejemplo, en Guatemala, que hemos nacido en esta tierra maya, tenemos una energía. Y cada persona pues trae capacidades diferentes habilidades. Y eso ha hecho que también nos complementemos. Porque no todas también podemos como ser hábiles, por ejemplo, para dar discursos. Otras servimos para cocinar, otras para escribir, otras para tener más acercamiento con las personas. Entonces, ¿cómo también identificamos esas capacidades que nos permita de alguna manera poder fortalecernos? Tengo otro punto por acá. El tema de impulsar procesos. ¿Para qué impulsamos procesos nosotros los pueblos indígenas? ¿Por qué nos desvelamos? ¿Por qué nos esforzamos? Porque queremos cambiar cosas en nuestra comunidad, queremos posicionarnos, queremos hacer incidencia política ante las autoridades para que diseñen, por ejemplo, planes, programas, proyectos para las mujeres. Ahorita con toda esta pandemia es urgente la necesidad de poder generar trabajo, productividad, otras formas, porque ahorita nos va a costar salir después de este distanciamiento social, la famosa reactivación económica. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Con el aporte de las mujeres, de todos, de jóvenes, de hombres. Entonces, para esto es importante tener un
una preparación de cómo vamos a ser capaces de poder dialogar con las autoridades, de plantear nuestras propuestas. Somos ciudadanos, pagamos impuestos, así que también tenemos esa oportunidad de poder demandar, en este caso a las autoridades, programas acordes a lo que nosotros queremos. Sin embargo, las mujeres indígenas, como ya decía, tenemos otra perspectiva, la de la perspectiva étnica y la perspectiva de género, con el Estado, con las sociedades, con las comunidades, en diferente nivel. Entonces, creo que eso es importante tenerlo ahí, en donde todas y todas debemos aportar. El tema de la diversidad étnica y de género es clave para seguir avanzando. El reconocimiento de capacidades y aportes también es importante. Entonces creo que ahí es donde nosotras como mujeres debemos fortalecernos. Yo sé que mujeres atravesamos por diferentes situaciones como la violencia, como la baja autoestima. Incluso aquí en Guatemala se habla de baja autoestima étnica, pero es por eso, por la carga que tenemos encima de las sociedades, por esa carga de exclusión, de racismo, de imposición y de subordinación, las cuales hoy más que nunca tenemos que hacer visible que todos los sistemas de los pueblos son una oportunidad para poder salir adelante, más en este contexto de coyuntura y de pandemia. Pues estamos resistiendo, ahí sí que se han hecho estudios ahorita de cómo estamos enfrentando a los pueblos indígenas esta pandemia, y pues es con nuestro sistema de alimentación, es con nuestro sistema de medicina, de todo el trabajo agrícola que hacen los pueblos indígenas, y ahí hay mucho aporte de las mujeres indígenas. Entonces, para mí fue importante hacer mención de todo esto, porque de alguna manera pues somos un pilar fundamental en todo el trabajo que desarrollamos las mujeres indígenas. Espero que también puedan analizar cada uno de todos estos elementos que fui presentando y que lo apliquen en la vida cotidiana, en la vida organizativa, para fortalecernos. Creo que hay diferentes apoyos, proyectos, programas para mujeres, solo es cuestión de buscarlos, incluso conocer la legislación en cuanto a nuestros derechos, para poder demandarlos y no permitir más abusos, no permitir más violencia, en este caso en contra de nosotras las mujeres.